Bueno, buen día, buenas noches muchachos. Este es el video de resumen de la clase del día martes con respecto a todo lo que aprendimos del puerto serie. Recordemos que para esta clase se trabajó con esta guía, ¿listo? Que estaba publicada. Recuerden que cada clase en general tratamos de trabajar con una guía que nos dice cómo trabajar y generalmente otras dos clases que dedicamos a hacer ejercicios de práctica para afianzar el concepto. En esta clase pues aprendimos un concepto nuevo que es comunicación por el puerto serie. Bien, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿Y para qué nos sirve? Bien. Ahora, vamos a arrancar por el concepto del puerto serie. Nos dice, el puerto serie es un medio que tiene la placa controladora para comunicarse con otro aparato como el ordenador o tu móvil. Ya ustedes han visto o han probado un poco sobre ese concepto y es cuando usaban la aplicación de Robopad con sus celulares para controlar el carro. Usaban algo que se llamaba la comunicación serial entre el celular y el carro, y eso se hace mediante el puerto serie, aunque en el caso del celular es inalámbrica. En nuestra práctica lo vamos a realizar mediante cables, ¿listo? Que es el cable USB que ustedes conocen, que todas las placas controladoras lo traen. Bien, ahora, ¿de qué manera funciona? Él lo que hace es enviar una señal eléctrica, unos y ceros, impulsos eléctricos, 5 voltios, 0 voltios, que ya sabemos que lo que hace el computador es convertir esos 5 voltios a 1 y 0 voltios a 0. Es lo que hace es enviar una serie de unos y ceros a una gran velocidad. Recordemos la velocidad de la electricidad es muy cercana a la velocidad de la luz, es decir, extremadamente rápido. Y en este caso pues trabaja a una velocidad que se conoce como baudios por segundo o baud rate o bits por segundo, que es lo que tenemos acá. Nos dice, para usar el puerto serie con el ordenador deberás conectar tu placa mediante un cable USB, que es el cable de color azul que todos conocemos, que trae nuestra placa controladora. Ese sería el cable USB para transmitir o recibir información de nuestro ordenador. Aquí en la imagen no lo muestra, obviamente con una placa diferente a la nuestra, que es la Zoom Core, pero la práctica la voy a realizar con la placa controladora que nosotros trabajamos generalmente. Voy a venir acá, voy a hacerlo desde cero obviamente para entenderlo mejor, y entonces comenzamos. Busco primeramente nuestra placa Arduino 1, nunca se nos olvide, es exactamente el componente que trabajamos. Este proyecto lo voy a llamar primer trabajo de puerto serie. Y ahora viene nuestro componente. En este caso y solamente por esta clase pues vamos a trabajar exclusivamente con este componente y no vamos a usar más de momento. Vamos a usar el puerto serie. Una vez lo conectamos, fíjense que él automáticamente realiza la conexión, no como los otros componentes, como por ejemplo el zumbador, o sea, no lo conocen aún, tenemos que conectarlo. Bien, en este caso pues él automáticamente hace la conexión, no requiere que nosotros le digamos dónde va, porque él solo tiene un lugar a donde ir y es aquí, a donde iría el cable USB en la realidad. Luego nos dice el puerto serie, pues el nombre automáticamente lo conocemos como puerto serie, lo da por defecto. En la guía fíjense que él trabaja con serial port, el nombre no pasa nada, listo, es solamente un nombre con el cual va a reconocerse dentro del programa, pero puerto serie se puede dejar. Baud rate significa los bits por segundo, como habíamos dicho es la cantidad de señales o de impulsos que envía nuestra placa. Voy a hacerlo aquí más gráfico, acá, listo, aquí ya lo tenía dibujado y es, voy a recalcarlo acá. Recordemos que nuestra placa controladora pues trabaja con voltajes. Cuando llegan 5 voltios, que es lo que estamos viendo acá, la placa controladora lo traduce como si fuera un 1. ¿Listo? Entonces cuando hay 5 voltios, todo este pedacito, un 1. Y cuando hay 0 voltios, que sería lo que hay en este pedacito, voy a cambiar de color acá, entonces 0 voltios, nuestra placa controladora lo traduce como un 0 o una 0, listo, un 0 lógico o un falso, como se le puede conocer, verdadero 1, 0 falso, listo. Entonces envía unos y ceros, pero envía una gran cantidad de unos y ceros en secuencia, 1, 0, 1, 0, a una gran velocidad. Esa gran velocidad es la que se conoce como baudios por segundo, es decir que envía 9600 impulsos o puede enviar 9600 tipos de señales por segundo. Puede ser digamos una que se demore más, entonces él toma esta como un 1, pero esta la toma como un 0
0 y otro 0 aquí más pegadito. Si fuera mucho más alta, por ejemplo, acá, fíjense que aquí ya no son 1, sino son 1 acá y otro acá. ¿Listo? Estoy haciendo aquí abajo como otra señal. Pero él lo entiende, él, es decir, puede enviar 9600 impulsos o señales por segundo. Eso se traduce como el baud rate. Si se fijan, se puede cambiar este parámetro a incluso más, 19.000, 28.000, 57.000 o 115.200. Pero por ahora nos vamos a enfocar exclusivamente con 9600. Venimos al software, vengo acá a la guía, nos dice haz tu nuevo, vamos a probar con un primer programa, es el famoso Hola Mundo. En la programación siempre existe algo que se llama como el Hola Mundo, que es un programa donde vamos a mostrar algo en pantalla. ¿Qué quiere decir? Que ahorita vamos a ver que en la pantalla del computador un mensaje que se va a decir Hola Mundo. Bien, entonces es lo que vamos a realizar. En programación siempre es importante saber cómo hacer el Hola Mundo y es el código introductorio a la programación y es lo que vamos a realizar. Entonces nos dice, hagan este código. ¿Cómo? Recuerden, en la guía siempre está explicado, aquí abajito siempre hay un texto que explica cómo se hizo lo que ven aquí arriba. ¿Listo? Si en algún momento están atascados pueden revisar las guías y siempre está explicado textualmente y visualmente cómo realizar el ejercicio. Nos dice, dentro de la pestaña componentes señalado con negrillas encontrarás el bloque enviar, es decir, este primer bloque de color rojo. Venimos acá, me fijo componentes, estaba marcado, y busco enviar. Bien, ahí estaba escrito y ahí lo coloqué. Luego nos dice, este bloque te permitirá enviar información mediante el puerto serie a tu ordenador. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que coloquemos aquí adentro va a ser enviado a mi computador desde la placa controladora. Recordemos que esto que estoy haciendo aquí en pantalla no es algo que se va a quedar dentro del computador, es algo que se va a guardar dentro de mi placa controladora. Listo, recordemos, todo lo que nosotros preparamos, cargamos y hacemos en BitLock no es información que se va a quedar en mi computador, es información que se va a guardar aquí, listo, dentro de nuestra placa. Nunca se nos olvide eso, que a veces nos confundimos pensando que esto que hacemos acá es algo que se queda en el computador y no, no es así. Esto que ustedes ven en pantalla es el código o las instrucciones que se van a guardar dentro de nuestra placa controladora y le van a decir cómo va a funcionar. Es decir, cuando me refiero a enviar, es enviar algo desde mi carro o la placa controladora hacia mi computador por el cable USB o puerto serie, que lo acabamos de agregar en el código. ¿Qué voy a enviar? Texto, ¿bien? ¿Qué va en el texto? Pues miramos la guía, nos dice un Hola Mundo, que es como dije, el ejercicio básico. Hola Mundo. ¿Listo? Y nos dice, pero hay que colocar una espera. Recordemos que si no agregamos espera, nos va a enviar mucha información. ¿Listo? Es importante agregar una espera siempre. ¿Por qué? Porque si no nos satura de información. ¿Okay? Vamos a dar cargar. Recordemos que el proceso de carga pues, depende más o menos de cada uno de los computadores, de su placa, de que también la haya tratado. Recuerden que la placa si no la tratan bien, si no hacen bien las conexiones, poco a poco se va desgastando y tal vez tarde más o un poco menos en las cargas. De igual manera el computador afecta la velocidad de carga de los programas. Aquí estoy cargando mi programa, el Hola Mundo, que me mostraría información por mi pantalla. Listo, está cargando el programa, voy a seguir un momento con la guía. Esto que acabo de hacer está todo explicado aquí, simplemente lo hice un poco más rápido a manera del ejercicio. Y acá nos da un video para probar cómo es que funciona el programa. Nos dice, vamos a usar el monitor serie que se abre de esta manera. Voy a hacerlo aquí en pantalla, solamente que estoy esperando en pantalla, que me cargue. Este video nos dice cómo realizar la visualización de la información y aquí me lo está mostrando. Eso es lo que voy a probar en un momento mientras me cargue el programa. Todavía está cargando. Vamos a leer, dice, para poder visualizar que los mensajes lleguen correctamente necesitas utilizar el monitor serie. ¿Listo? Monitor serie es la herramienta de visualización, esto que ustedes ven en pantalla, para mostrar la información. Listo, aquí ya me cargo. Voy aquí a ver, mostrar serial monitor. Listo, mostrar serial monitor. Damos clic y me debe mostrar
información que me está dando. No me actualizó el programa, no me carga. Voy a cerrar un momento la plataforma. Recuerden que si no les actualiza el programa, simplemente cierran un momento la ventana de BitLock y le dan otra vez a cargar. Muchas veces, como les mencioné, puede tardar un poco más o un poco menos en el proceso de carga del programa. Listo, aquí ya me está cargando, compilando, vamos a esperar. Voy a cerrar unas ventanas de por aquí que de pronto me están consumiendo memoria y disminuyen la velocidad de carga. También hay que tener en cuenta eso. Listo. Bueno. Continuando con la otra parte, como para no perder tiempo, el siguiente ejercicio sería este que está acá. Este ejercicio lo que hace es recibir, ¿listo? Tal y como lo dice acá. Todo lo que yo reciba, ¿listo? Cuando hablamos de recibir es algo que viene desde la placa hacia el ordenador o hacia el componente que esté conectado. Cuando hablamos de enviar es algo que, recibir es desde el ordenador hacia la placa, en mi caso. Cuando hablamos de enviar es desde la placa hacia el ordenador. Bueno, aquí ya me está cargando. Voy a hacer aquí un diagrama en pantalla, así va a ser mucho más sencillo. De ordenar. Voy a crear aquí dos imágenes. Tenemos una que la voy a llamar Arduino y otra que voy a llamar PC. Entonces sería Arduino 1, listo, esta sería mi placa, y otro que se llama listo. Aquí están mis dos componentes, el Arduino, mi computador. Recordemos que ambos están conectados entre sí con una placa controladora o un cable USB que va a simular con este. Cuando me refiero a enviar, listo, quiere decir que estoy enviando información desde mi Arduino 1 hacia mi computador. Pero cuando me refiero a recibir es lo contrario, quiere decir que estoy leyendo la información. Esta flecha hay que invertirla, ¿sí? La información que viene desde mi ordenador hacia mi placa controladora. Listo, con la imagen que espero que sea un poco más claro, y es esta flecha, pues simularía el cable USB y la comunicación entre ambos, que es bidireccional, es decir, tanto hacia adelante como hacia atrás. Por eso lo hago de esta manera. Y cuando hablamos de enviar es que mi Arduino envía algo al computador, y cuando hablamos de recibir es que el computador envía algo hacia el Arduino. ¿Listo? Bueno, aquí ya me cargó el programa, ahora sí debería estar listo. Abrimos el monitor serie y, como dijimos, cada segundo nos recibe un texto que dice hola mundo. Bien, cada segundo estoy enviando desde mi placa controladora hacia mi computador. Esta pantalla me muestra todo lo que recibimos desde la placa. Entonces, si miramos la imagen, estoy dándole a enviar, mi computador me va a enviar o me va a recibir cada vez hola, hola, bueno, hola mundo, ya sabemos que es mundo, hola mundo, y así sucesivamente cada segundo. Listo, aquí lo que estoy haciendo es recibir. Cada vez que le damos limpiar podemos borrar todo lo que vemos en pantalla. Listo, cuando vemos mucha información podemos limpiarla, aquí con el botón limpiar, y pausar para detener la comunicación. Aquí me dijo que su monitor sería detenido, es decir que ya no estoy recibiendo más por ahora. Si le doy continuar, continuamos con el proceso de comunicaciones. Bien, voy a cerrar aquí, voy a continuar con el otro ejercicio para finalizar, y terminamos con una recepción de información. Entonces, primero voy a quitar esto de aquí. Declaramos una variable. Entonces, esto de declarar variable es un bloque de color amarillo, ya de por sí sabemos que se llama declarar variable, y aquí hay un nombre. Venimos acá y nos fijamos declarar variable, y aquí hay un nombre pero está vacío. ¿Qué debo de hacer? Arrastrar el bloque, darle un nombre, mensaje, que es en el caso de la guía, vamos a colocarle igual minúscula. Listo. Y ¿qué tiene adentro? Un puerto serie recibir, eso es recibiendo información, lo que hablamos previamente. Se llama aquí componentes, puerto serie recibir. Listo. Bien, aquí lo que estoy haciendo es recibir información dentro de mi variable.
nuevamente una condición, ya las conocemos, son preguntas que hace la placa controladora. Entonces pregunta y preguntamos por mi variable mensaje. Estoy preguntando por el estado de la variable mensaje, que en teoría es exactamente lo que hay dentro de puerto serie recibido. Cada vez que puerto serie, que algo se recibe en la placa controladora, se almacena dentro del mensaje y se usa de esta manera. Más adelante vamos a ver mucho más a detalle el concepto de variable. Lo importante aquí es que sepamos que aquí estamos hablando de la información recibida desde el computador. Bien, fijémonos ahora en el símbolo que hay acá. Este símbolo significa diferencia. Este es un detalle importante, el símbolo. Y luego tenemos un texto. ¿Bien? Ese texto lo vamos a dejar vacío, tal y como está en la guía. Y ahora colocamos un puerto serie recibido. Acá, puerto serie enviar, perdón. Y le vamos a colocar que dice hola mundo, es decir, ahora solo va a responder si la condición se cumple. Listo, aquí ya finalizó el código, le voy a dar cargar. Mientras tanto vamos a explicar cómo debería de funcionar el código. Voy a colocar una nueva imagen. Volvemos. Sí, tengo entonces ahora dos cajas, pero estas dos cajas van a simular lo que hay dentro del sí. Una se va a llamar mensaje y otra se va a llamar texto vacío. Esta la voy a dejar vacía, voy a escribir la palabra vacío. Así sabemos que significa nada, nada, no hay nada. ¿Listo? Por eso lo escribí así. Y esta otra caja, ¿listo? Creo, esta primera la voy a llamar texto, es mi caja de texto que no tiene nada, así lo escribo. Y esta otra caja la voy a llamar mensaje, pero esa guarda lo que viene del PC, es decir, enviado desde PC. Bien, es una caja que almacena todo lo que se envía desde el PC. ¿Listo? Estoy almacenando todo lo enviado desde el PC. Y luego hacemos una comparación. Esa comparación, creo que algunos la han visto, es algo que se conoce como diferencia. Es decir, cuando tenemos este símbolo significa si ambos son iguales. Cuando tenemos ese símbolo que ustedes vieron aquí, que es un signo de admiración, significa si son diferentes. Estos si no son iguales. Por ejemplo, 1 es igual a 1, ¿cierto? 1 es igual a 1, pero y eso es verdadero. Verdad, eso es una verdad. Que 1 es igual a 1. Escriben que esto me aprende mucho más. 1 es igual a 1 y eso es una verdad. Ahora, 1, ¿será que es igual a 0? Pues eso es falso, eso es una mentira. Pero también hay otra condición, y es que es 1, la que tenemos arriba, diferente de 0. Eso es cierto, eso es una verdad. Es decir, que es algo cierto. Y también tenemos que, por ejemplo, 1 no es diferente de 1. Eso es falso. ¿Bien? Eso es una condición o una de los elementos o la forma en la que se pueden usar las condiciones, y es por comparación. ¿Bien? La igualdad, que ya la hemos visto, si ambos son iguales es verdadero, si son diferentes pues nos daría falso y no ingresaría. Y en este caso es si son diferentes es verdadero, y si son iguales pues sería falso. Aquí lo que se hace es exactamente lo mismo. Si hay algo diferente de vacío, entonces ese nada lo vamos a sumar como si fuera un 0, por ejemplo, que no hubiera nada. Yo lo escribo como nada. Y si hemos enviado algo desde el PC. Bien, pues vamos a probarlo aquí. Entonces voy a abrir mi monitor serie. Cargo. Bien, enviamos algo. En este caso, ¿qué voy a enviar? Voy a enviar, por ejemplo, hola. Y le doy enviar. Esto es aquí para enviar. Estoy enviando algo desde mi computador y él responde con un hola mundo. ¿Por qué? Porque lo que hace la placa es preguntar
¿Qué hay aquí adentro de esta caja de mensaje? Pues yo le escribí algo que dice hola. Hola, ¿es diferente de nada? Sí, es cierto. Entonces, ¿qué debo de hacer? Enviar hola mundo. Bien. ¿Qué debo de hacer? Voy a probarlo ahora con nada. Es decir, voy a dejar esto vacío. Vacío, es decir, que ya no sería hola sino nada. Se va a quedar vacío, entonces le voy a enviar un vacío, le voy a dar a enviar y justo, como sabíamos, no sucede nada. ¿Por qué? Porque nada y nada son iguales. Es decir, que no se cumple la condición. Y no me muestra nada. Listo, cada vez que le voy a enviar aquí, estoy dándole clic y no sucede nada. De igual manera, si yo le escribo algo, cualquier cosa, por ejemplo, escribo aquí cualquier cosa, le doy a enviar, responde exactamente lo mismo, ¿sí? Cualquier cosa es diferente de nada. Puede ser complejo al principio, pero poco a poco vamos a ir haciendo prácticas donde se va a entender mucho mejor la diferencia entre la existencia de algo o un vacío, ¿listo? Por ejemplo, cuando esto llega, obviamente